De pie, por favor. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Saludar a nuestro invitado, señor ministro, su equipo, señores senadores, senadoras, señor secretario, la cuenta, por favor. Bien, buenos días, señor presidente, señoras y señores senadores. La cuenta. Se ha recibido un oficio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, mediante el cual solicita que se otorgue prioridad a la discusión del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de sanciones penales, que se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional. Este proyecto, en términos generales, se refiere al tema de la ejecución y cumplimiento de penas. Incluye la figura del tribunal encargado de la ejecución de penas. Es un proyecto largo que ha sido remitido en segundo trámite constitucional y sobre el cual pide la mencionada comisión su estudio por esta instancia. Vale. Se ofrece la palabra. Si no hay palabras, de acuerdo a nuestra tabla, están también asistiendo, además del equipo del Ministerio, el Centro Estudiante de la Facultad de Derecho, no sé si hay alguien, o la de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia. Bueno, están consignados acá en la invitación. Si están presentes, llegan, que puedan ingresar. Señor secretario. Sí, señor presidente. Como bien indicado usted, corresponde continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos. En la última sesión, la Comisión conoció una presentación que realizó el Ministerio Público haciendo una serie de observaciones sobre esta iniciativa. También se aprobó la indicación número 29, que es de su autoría, señor presidente, y el Ejecutivo, como solicitó la Secretaría, ha hecho llegar a esta oficina, digamos, la correspondiente mensaje del Presidente de la República, porque era una materia que incidía en atribuciones del servicio y correspondiendo a lo que establece la Constitución, el Ejecutivo ha presentado el patrocinio correspondiente. Hay una serie de disposiciones que están pendientes, presidente. Claro. Claro, lo primero, hay varias, pero la primera que les sugiero a su señoría examinar está en la página 20 del texto comparado. Son las indicaciones 10 y 11 que la Comisión ha venido tratando en varias sesiones y se han producido una serie de empates, lo cual ha obligado a repetir la votación. Y incide la discusión sobre una oración que está considerada, si ustedes ven en la página 20 del texto comparado, en el inciso tercero aparece destacado con negrilla, una oración que dice: con todo, si se trata de delitos que en los que se afecten los bienes jurídicos de índole patrimonial, no será priorizada la atención de aquellas personas de nacionalidad extranjera que se encuentren en una situación migratoria irregular o que hayan hecho ingreso clandestino al territorio nacional. Han habido largos debates sobre este punto y el Ejecutivo, acogiendo un planteamiento que se formulara en una de las últimas sesiones en que se tramitó el estudio de estas indicaciones que proponían la supresión de la oración indicada, nos ha hecho llegar una redacción alternativa que sustituiría ese texto por otro que se está repartiendo en este instante y que diría así. La oración que leí y que estaba en negrilla, su texto comparado, se propone que sea reemplazada por la siguiente, lo leo. El servicio no podrá establecer diferencias arbitrarias que limiten el acceso de los usuarios a los servicios que por ley debe prestar. En dicho contexto, no podrá privilegiarse la atención de víctimas de delitos en base a consideraciones distintas a la priorización prevista en el artículo 19 de esta ley. Es una redacción alternativa. Si ustedes quieren aprobarla, en realidad la indicación 10 y 11 eran supresivas. Esta es para agregar un texto, pero si hubiese unanimidad de los integrantes de la comisión, no habría problema en tratarla y aprobarla
si así ustedes lo estiman conveniente. Se presidente. ofrece la palabra. Sí, lo que pasa es que las indicaciones 10 y 11 son supresivas. ¿Ya? Son supresivas. Y esto es para agregar algo nuevo. Entonces, hay una propuesta del Ejecutivo. Claro. Pero es buena la pregunta de la senadora. Es buena la pregunta de la senadora si la 19. Sí, está aprobado el artículo 19, se aprobaron redacciones alternativas respecto de qué va a considerarse como prioritario. Si quieren, se los puedo leer, cómo quedó. Claro, Sí, porque eso depende de la referencia que se hace en este artículo. Un minuto. Vamos al artículo 19. ¿Es la indicación? 14, no, 19. Antes. Quedó así redactado. Artículo 19. Priorización en materia de defensa de víctimas de delitos. Tratándose de las víctimas de delitos, el reglamento referido en el artículo 17 establecerá criterios de priorización en la atención, los que deberán considerar aspectos como la gravedad del delito, su impacto social, ya sea nacional o local, y la naturaleza de los bienes jurídicos menoscabados. Se considerarán especialmente a las víctimas de femicidio, parricidio, homicidio, lesiones graves, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, maltrato a menores de 18 años, adultos mayores o personas en situación de incapacidad, tráfico de migrantes y trata de personas, crímenes y simples delitos contra la integridad sexual, robo con violencia o intimidación, incendio, usurpación, secuestro, sustracción de menores, además de las víctimas de los delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar y las víctimas de delitos tipificados en la ley que sanciona las conductas calificadas de terroristas y los delitos en cuya perpetración hubiera intervenido una asociación criminal. Como resultado del anterior, se dieron por aprobadas las indicaciones 14A, 15, 16 y 17 y 18 con modificaciones. Eso, señor presidente. Correcto, esa es la aprobación del 19. Lo que pido es que revisemos el texto del artículo 17, inciso tercero, porque debiéramos proceder a tomar una decisión sobre eso, aclarado que el 19 ya está aprobado en los términos que ha señalado el secretario. Se ofrece la palabra sobre el 17 y la propuesta del Ejecutivo que tienen a su disposición. Luz. Gracias, presidente. Yo no estoy de acuerdo con la nueva redacción, porque no estoy de acuerdo cómo quedó el 19, porque si yo leo el 19 como aprobó, y que lo había dicho en veces anteriores, ¿no es cierto?, incluye el delito de tráfico migrante. Y en el delito de tráfico migrante no hay víctimas porque la aparente víctima, digo esto entre comillas, ha pagado y es parte del delito, porque el Código Penal establece, ¿no es cierto?, que se sanciona, si mal no recuerdo, se sanciona con el delito de tráfico migrante a aquellos que hayan recibido una cantidad de dinero para ingresar, ¿no es cierto?, clandestinamente o por pasos no habilitados a personas extranjeras. Es decir, ¿quién es la víctima en el delito de tráfico migrantes si yo quiero ingresar ilegalmente al país y para eso pago? ¿Puedo ser considerado víctima? Yo creo que no, porque pagué para, es decir, soy parte, no habría tráfico de migrantes si la persona que quiere ingresar clandestinamente no pagara. Y por lo tanto, lo que quiere hacer el 17 al
al no establecer esta priorización, se ve, ¿no es cierto?, perjudicada con esta reacción en virtud de lo establecido en el 19. Si en el 19 se sacara el delito de tráfico migrante, que ya no se puede hacer porque está aprobado, yo podría aprobar la nueva redacción. Pero en el contexto de cómo se aprobó el 19, no estoy de acuerdo porque a los migrantes clandestinos tendrían priorización para ser defendidos por este servicio. Eso, presidente, gracias. Gracias, senadora. ¿Se ofrece la palabra? Claudia. Sí, gracias, presidente. Buenos días, primero que nada, al ministro, a su equipo, a la secretaría, a todos los senadores y senadoras y nuestros asesores. Yo solo quería plantear lo mismo que hemos venido discutiendo tanto en el artículo 19 como en la nueva propuesta del artículo 17. Yo estoy de acuerdo y por eso aprobé el artículo 19. Estoy de acuerdo incluso también con respecto a la priorización que se da ahí, teniendo dudas cómo pudieran ser utilizadas a lo mejor políticamente ciertos delitos que están, ¿no? Pero me parece que es una priorización más meridianamente objetiva y que da garantías, digamos, de que el servicio va a actuar en pos de esas víctimas. Y en relación específicamente al tráfico migrante, yo lo dije la otra vez, a mí me parece que es cierto que en varias de las realidades, no todas, pero en varias de las realidades de tráfico de migrante, el migrante o la migrante pudiera estar haciendo, digamos, pago por entrar, ingresar a un país, pero también no se coloca en el contexto de vulnerabilidad, en el por qué toma, digamos, esas decisiones y, por lo tanto, desde esa perspectiva lo que nosotros buscamos es sancionar a quienes son las mafias, las redes que están generando el tráfico de migrantes y no a quienes una persona pudiendo inclusive, si es que tiene alguna otra situación, por cierto, después se verá, pero no es el individuo solo que ocupa la red, sino que nos interesa el crimen organizado, la mafia que hay detrás de la red de trata de migrantes. Entonces, desde esa perspectiva, yo estoy conforme con el artículo 19 y sí me parece la propuesta, digamos, de reemplazo del inciso tercero del artículo 17 que trae el Ejecutivo hoy día, puesto que precisamente coloca lo que siempre se discute por distintos actores y actoras, digamos, en este Parlamento, que las diferencias no pueden ser arbitrarias, que no puede privilegiarse la atención de víctimas en una consideración distinta de lo ya establecido en la legislación, y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, por lo mismo, yo estoy de acuerdo, presidente. Claudia. Senadora Luz. Presidente, yo quiero dejar claramente establecido, por el último concepto que utilizó la senadora Pascual, presidente, yo estoy completamente de acuerdo con que se priorice en esta defensa la trata de personas. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con el tráfico de migrantes. Ministro. Muchas gracias, presidente. Tomando en consideración los distintos debates, el Ejecutivo hizo esta propuesta que principalmente tiene dos componentes. Una es que no se podrá establecer diferencias arbitrarias que limiten el acceso a los usuarios en razón de las prestaciones que por ley tengan que tener. Y asimismo que no se puede privilegiar, es decir, no se puede tener otra consideración que los delitos priorizados para las víctimas de aquellos delitos establecidos en el artículo 19. ¿Por qué en el artículo 19 en su momento se aprueba tráfico de migrantes y trata de personas? En general, la investigación de estos delitos van en conjunto. El tráfico de migrantes y la trata de personas, de hecho, como práctica investigativa, se investigan prácticamente de manera conjunta porque están muy vinculados. Muchas veces las redes que hacen tráfico de personas, la forma de determinar, que es más complejo determinar la trata de personas que el tráfico de las mismas, se ingresa la investigación a través del tráfico. Entonces, separarlos puede ser incluso para términos investigativos más complejo y en ese sentido
lo que uno está aquí priorizando son las víctimas de estos delitos, que son precisamente las personas a las cuales ya se aprobó en el artículo 19, que son a las que se va a priorizar, y son víctimas de delitos que, tal como se señalaba, en general son cometidas por redes, ya sea redes organizadas para esto o directamente vinculadas con el crimen organizado, en el caso sobre todo de su derivada de trata de personas, aunque como digo, en general son delitos que se investigan de manera conjunta. Entonces, efectivamente uno podría entender, tratar de separarlo porque eventualmente una persona que trata de ingresar al país de manera ilegal lo realiza a través de alguna red de tráfico de personas. Sin embargo, también muchas veces lo hace a través de engaños, pensando que son redes oficiales, no tiene muy claro la manera en que se realiza y básicamente son víctimas de una red que se dedica a esto de manera profesional, cuyos límites con la trata de personas son muy difíciles de distinguir. Presidente, yo no puedo estar de acuerdo con el ministro porque hay una gran diferencia entre el delito de trata de personas y el tráfico migrante. El trata de personas no hay voluntad de la víctima. Está casi secuestrada y la traen contra su voluntad, generalmente para realizar, ¿no es cierto?, algún tipo también de trabajos delictivos, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, prostitución o qué sé yo. En el tráfico de migrantes hay voluntad de la supuesta víctima que para mí no es víctima porque ella ha pagado para que la ingresen clandestinamente. Entonces, la diferencia entre trata de personas y tráfico de migrantes es absoluta y completamente distinto. No puede ser, presidente, que el ministro diga que la persona que paga a una banda criminal crea que es una vía oficial, por Dios. No pensemos que las personas son tontas, pues. Si yo estoy pagando para que hagan algo que yo sé que no es lo correcto, no puedo pensar que es un grupo oficial o que la persona con la que estoy tratando representa al Estado de donde yo quiero ingresar. Si cuando yo quiero ingresar a un país sé que tengo que ir a un consulado o tengo que entrar por la puerta y no por el lado. Entonces, presidente, de verdad creo que finalmente con esta nueva redacción lo que se hace es una vez más demostrar la intención del Ejecutivo, que le da lo mismo el ingreso clandestino, que no les interesa poner término a lo que pasa particularmente en la frontera con Colchane. La situación en la región de Tarapacá, también en Antofagasta y por cierto que en Arica, es dramática, al menos en la región de Tarapacá y en Colchane. Lo que pasa ahí día a día afecta dramáticamente la calidad de vida de los tarapaqueños. Por lo tanto, no puedo yo votar a favor de priorizar defender a esas personas. Y, ojo, lo dicho reiteradamente, no significa que el día de mañana estas personas no tengan derecho a la defensa. Pero con lo que yo no puedo estar de acuerdo es que se le priorice la atención por sobre chilenos, inmigrantes que están regularmente en el país. Gracias. Paulina, por favor. Claudia y Paulina luego. Gracias, presidente. No, yo solo quiero plantear dos hipótesis que me parece que contrastan con parte de los argumentos que expresa la senadora Bensperger. Lo primero es que efectivamente puede existir, y entiendo perfectamente lo que se dice por parte del Ejecutivo cuando se conecta el tráfico de migrantes con la trata de personas, siendo redes y delitos que pudieran ser claramente delimitados, en la práctica empiezan a confundirse. Porque una persona puede pagar, o sea, partamos de la base que nadie quiere migración ilegal, o sea, yo estoy descontando esto, pero una persona puede pagar por ingresar a un país de forma ilegal. Ingresa al país, le retienen su documentación,
la hacen presa de una red de trata de personas y la obligan a prostituirse. Y la obligan a prostituirse. Esa persona se transforma en víctima, según la argumentación de la senadora Bensperger. Y lo segundo es que si fuera solo por el hecho de que la persona individualmente ha hecho un pago, nosotros no podríamos defender a nadie que está siendo víctima de extorsión, que está siendo víctima de coimas por el narcotráfico, por estas mafias de prestamistas ilegales que hay aquí en el centro de Santiago, etcétera. Entonces, me parece que yo entiendo lo que quiere decir la senadora y nadie quiere que por investigar y defender a una víctima de este tipo de delitos no se tome en cuenta ninguno de los otros delitos que están en el 19, en el artículo 19 definido, pero precisamente la prioridad es con todos, no con uno por sobre los demás. Entonces, a mí me parece que desde ese punto de vista es correcto como hemos aprobado el artículo 19 y es correcta también la nueva formulación del 17. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Paulina, y luego vamos a proceder a votar. Gracias, presidente. A ver, como para ordenarnos un poco, o para ordenarme a mí, no hablar por los demás. Pero, a ver, el artículo 17, en el que tenemos que pronunciarnos ahora, establece el reglamento. Y ese reglamento establece un montón de cuestiones y nos ordena también a priorizar al momento de la defensa de una víctima. Lo digo de modo muy general, pero insisto, para poder ordenarme. Y en el 19, porque el 17 remite al 19, está la priorización en materia de defensa de las víctimas y allí se señala expresamente el tráfico de migrantes y la trata de personas. Todavía se mantienen esos dos, que es lo que nos tiene en la discusión. En el caso del tráfico migrante, efectivamente es el transporte o la facilitación para que una persona ingrese de manera irregular, ilegal, a través de las fronteras a otro país. Y en el caso de la trata de personas, efectivamente, allí no hay voluntad de la víctima y de hecho se busca incluso su explotación. Por eso yo creo que también es importante destacarlo, porque al final del día estamos viendo qué vamos a considerar para que el servicio pueda defender o no a una de estas personas antes incluso de señalarla si estamos hablando de víctimas o no. Y el punto me parece súper relevante porque, presidente, antes incluso de nombrar el tráfico de migrantes y la trata de personas, estamos hablando de femicidio, parricidio, homicidio, lesiones graves, tortura, otros tratos crueles e inhumanos, etc. Entonces, cuando tenemos una persona que ingresó de manera irregular, nosotros, y por supuesto yo me considero también en ese grupo de parlamentarios, hemos dado una pelea para que esas personas ingresen como corresponde al país y no que lleguen a nuestro país y se les regularice acá. Pero también es cierto que si esa persona termina siendo víctima, sin considerar, por ejemplo, su calidad o su participación o dentro del tráfico de inmigrantes, pero si esa persona termina siendo víctima de un parricidio, de un homicidio, de un femicidio, de una lesión grave, allí surge la pregunta, y quiero hacerla en esta instancia, espero que el ministro me esté tomando atención porque el asesor lo interrumpe, de poder salvar en una indicación el que, más allá de su consideración para el momento de priorizar como el tráfico de migrantes, que si esa persona, si es víctima, insisto, de un femicidio, de un parricidio, de un homicidio, ¿dónde va a quedar regulado aquello? ¿Se le va a considerar víctima también o a secas no se le va a considerar víctima por haber ingresado de manera irregular? Entonces, yo creo que allí sí tenemos un problema que no queda resuelto, a mi juicio, en esta propuesta, porque si la propuesta es, y quiero leerla para seguir la idea de lo que estoy hablando, el servicio no podrá establecer diferencias arbitrarias que limiten el acceso de los usuarios a los servicios que por ley debe prestar. En dicho contexto no podrá privilegiarse la atención de víctimas de delito en base a consideraciones distintas a la priorización prevista en el 19. Y esa priorización, insisto, presidente, contempla el tráfico de inmigrantes y la trata de personas. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Si en el caso del tráfico de inmigrantes, que yo creo que esa persona tiene, por mucho que la hayan extorsionado o no haya tenido otra forma para entrar que pagando y siendo parte de una u otra manera de toda esta irregularidad o ilegalidad, pero si nosotros continuamos indicándole que tiene que salir y volver a entrar, ¿qué pasa si en ese intertanto es víctima de los otros delitos? ¿Me explico? Entonces yo creo que allí tenemos un punto en donde hay que hacerse cargo, porque si a esa persona que, no sé,
fue violada dentro de nuestro país. Le decimos tiene que salir del país y volver a entrar. Y si esa es una opción, bueno, votémoslo así, ¿verdad? Pero si la consideración va a ser, fue parte de un tráfico inmigrante, está bien, y pagó, y quiere, por ejemplo, ser beneficiaria del servicio para, por ejemplo, que lo ayuden a regularizar su situación. No, eso no, porque esa persona efectivamente tiene que salir y volver a entrar si es que pretende quedarse en nuestro país. No soy de la idea que lo regularicemos y, por lo tanto, que pueda acceder, entre otras cuestiones, a un servicio de defensoría de las víctimas. Entonces, yo creo que, insisto, esta propuesta que trae el Ejecutivo, planteando la situación que al menos yo estoy haciendo ver, que se cruza en algunos puntos con lo que han dicho ambas senadoras, no lo resuelve. No lo resuelve. Uno podría decir, por ejemplo, en el caso del tráfico inmigrante, sí ha sido víctima de algunos de los delitos señalados arriba. No lo sé, si es que estamos en esa posición. Si no, directamente, bueno, se votará y cada uno se manifestará como quiera. Pero a mí al menos me parece que en el caso de la trata de personas, por supuesto que tiene sentido. Una persona, insisto, que se busca incluso explotarla, que fue contra su voluntad. Y en el caso del tráfico inmigrante, si es para cuestiones netamente de migratoria, de regularización, etcétera, no, por ningún motivo. Pero si termina siendo víctima de los otros delitos, creo que ahí tenemos un vacío legal, por decirlo de alguna forma, y algo tenemos que hacer o en algo nos tenemos que pronunciar. Gracias, presidente. Sí, vamos a proceder a votar y voy a pedir al secretario, pero me ha pedido la palabra la senadora Ensbergen. Gracias, presidente. Muy breve. Yo creo que el artículo 19 es clara. La priorización, en base a la duda de la senadora Núñez, ¿no es cierto? La priorización del 19 es por delito, no por la calidad de la persona. Por eso que yo voté en contra de ese artículo 19, porque con lo que no estoy de acuerdo es con que se priorice la defensa del delito de tráfico de migrantes, porque ahí no hay víctimas, porque la supuesta víctima pagó para que ingresara. Pero si un migrante que ha ingresado ilegalmente, en el mismo ejemplo de la senadora, en el país es víctima del delito de violación, va a estar dentro de la priorización del artículo 19. Yo con lo único, vuelvo a decir, el 19 prioriza delitos, no personas, no la calidad de las personas. Yo con lo que no estoy de acuerdo del 19 y por lo tanto no puedo estar de acuerdo con la redacción del 17 es con la priorización del delito de tráfico de migrantes, porque quien ingresó ilegalmente a Chile pagando para que eso fuera realizado no puede ser considerada víctima del delito de tráfico de migrantes. Gracias. Antes de proceder a votar, me ha pedido la palabra el señor ministro. Sí, presidente, no, es que no puedo dejar de pasar algo. El gobierno nunca ha estado por regular, o mejor dicho, ha estado de acuerdo con la inmigración irregular o ilegal que se genera en nuestro país. De hecho, se están tomando un conjunto de medidas, tanto administrativas como legislativas, para poder no solo restringirla, sino que tratar de eliminarla y controlarla. Así que en eso me parece que estamos dando discusiones que son de distintos tipos, pero eso no lo podía dejar pasar. Lo segundo, presidente, es que respecto a esta discusión en particular, para tratar de responder la duda que tiene la senadora Núñez, si una persona ha sido víctima de femicidio o alguno de los delitos que aparece ahí, por el hecho de ser víctima de esos delitos va a tener la priorización que establece y va a ser independiente de su condición. No habría inconveniente, porque es para cualquier persona que sea víctima de esos delitos y no hay una distinción de cualquier persona que se encuentre regular en nuestro país que sea víctima de esos delitos. Así que creo que en ese sentido no hay ningún inconveniente. Y respecto a tráfico y trata, yo lo único que señalaba es que en general, muchas veces la trata de personas comienza con un tráfico previo, y eso lo dice bastante la evidencia comparada. De hecho, las buenas prácticas de investigación de tráfico, de trata de personas, se solicita que se investiguen en conjunto tráfico y trata, porque detrás de las redes de tráfico de personas, generalmente hay redes de trata de personas. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice la investigación a nivel comparada respecto a estos tipos de delitos. Generalmente van unidas, algo que comienza por tráfico de personas, continúa por trata de personas. ¿Ya? Generalmente. Entonces, por eso se plantea que vayan estas dos investigaciones conjuntas y a las víctimas se la atienda también de la misma manera, porque es la única forma de desbaratar las redes de tráfico y trata. Y respecto a, en términos más conceptuales, sí hay víctimas en tráfico de personas, más allá de las personas que fueron parte de las personas que fueron parte de la red.
no todo ingreso ilegal implica que alguien haya ingresado por una red de tráfico, ¿ya? Y eso también es importante distinguirlo. No todo ingreso irregular o ilegal a un país implica que la persona haya sido parte de una red de tráfico. Y por eso se entiende que hay una diferencia entre el ingreso ilegal y aquellas personas que son víctimas de una red de tráfico. Y por lo mismo también la evidencia lo que plantea es que trata de personas y tráfico hay que tratarlas en conjunto porque muchas veces las redes están conectadas una con otra. Eso, presidente. Lo último que digo, ahora sí que sí. Ya, la última. Presidente, es que lo que establece aquí que quien va a tener preferencia es el delito de tráfico de migrante. Pero ¿quién es la víctima? Porque usted ahora dice es que no todos ingresan por una red. Pero es que entonces ahí se cae su argumento anterior, porque usted dice que pone tráfico migrante porque va asociado a trata de personas. Si no ingresó por una red. Si yo ingreso clandestina e irregularmente, eso hoy día no es delito. Entonces tampoco tiene que estar acá. Que hay un proyecto en trámite para convertirlo en delito, sí. El delito de tráfico de migrantes que está en el Código Penal dice que comete delito de tráfico migrante el que ha recibido dinero para ingresar a personas ilegalmente a un país. Ese es el delito. Si yo ingreso sin pagarle a nadie, no es delito. Por lo tanto, no lo está priorizando. Está priorizando. Entonces, dígame, ¿quién es víctima? Si yo pago para que me ingresen clandestinamente, soy parte del delito. No soy víctima. Soy parte del delito. Podría decir casi que soy cómplice. ¿Y por qué entonces, si soy cómplice de un delito, voy a tener prioridad para la atención? Presidente. No, pero nada que ver, son cosas distintas. Cuando tú en un secuestro, tú claro que eres víctima porque pagaste para que no mataran a tu hermano, a tu hija o a tu padre. Acá tú pagaste para que te ingresen clandestinamente. No eres víctima. Lo mismo que la extorsión. Está en la extorsión o en el secuestro, hay un bien jurídico involucrado que es la vida. Pero es distinto al tráfico de migrante, que es cuando a ti te pagan para ingresar clandestinamente a una persona. La supuesta víctima es cómplice del delito, por lo tanto no puede tener prioridad para ser defendido. Gracias, presidenta. Ahora sí que no. Ya, está hecho el debate. Señor secretario, para poder abordar esta propuesta tendríamos que, en primer lugar, votar la indicación 10 y 11 y luego, depende de esa votación, poder someter a votación la propuesta de reemplazo. Bien, entonces el presidente pone en votación las indicaciones 10 y 11, que son para suprimir la oración que figura en la parte final del inciso tercero del artículo 17. Es una indicación de Su Excelencia la Vicepresidenta de la República y del senador Durresti para suprimir esa oración. Senadora señora Núñez. Ay, perdón, secretario. Estamos votando la... 10 y 11. Perfecto. Si No, quiere pues, votar al final, senadora. Sí, Ya. gracias. Senadora Pascual. A favor. A favor la senadora Pascual. Senador, señora. A favor. A favor. Senador Araya. Senadora Wensberger. En contra. Senadora señora Núñez. A favor. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación. 4 votos por la afirmativa, 1 en contra. Aprobado. Aprobadas las indicaciones 10 y 11, se elimina, por lo tanto, la oración final del inciso tercero. Eso, presidente. Perfecto. Respecto de este texto del Ejecutivo, la Secretaría tiene que hacer presente que es una redacción nueva, que no estaba considerada en el boletín de indicaciones y, por lo tanto, ustedes la pueden agregar, pero para que se pueda agregar requerimos unanimidad. Si no hay unanimidad, no se puede considerar. ¿Les parece, colega? Yo creo que en la medida que lo integramos hace más coherente. Yo le pediría particularmente a la senadora Wensberger, que ha hecho un legítimo punto de discrepancia, pero creo que aprobar permitir incorporarlo, si bien
quien quiera votar en contra, permite tener una legislación más armónica. Me permito sugerir eso, pedir la unanimidad para efectos de independiente de la posición. Ministro. Yo entiendo a la senadora, pero la verdad esta propuesta que nosotros hicimos como Ejecutivo fue, entre otras cosas, para recoger lo que la senadora había planteado en términos de restringir a lo que ya se aprobó en el artículo 19. Entendemos que tiene la diferencia con un delito en particular del artículo 19, pero lo que hicimos fue, para que no quede, porque eliminando la frase que se eliminó, el reglamento va a quedar completamente amplio. Con esto va a quedar restringido a lo del artículo 19 y va a ser que no se pueda priorizar nada que no esté en el artículo 19. Presidente, no estoy conforme para nada ni con la redacción, ni con el 19, ni con lo que acaba de pasar, pero solo en atención a mantener la tradición de esta comisión voy a darle unanimidad, no obstante que lo voy a votar en contra. Muchas gracias, senadora. Se agradece también el fair play de la... Hay que votarlo unánime. A ver. ¿Unánime la indicación? Sí. Ah, no. No, que ahí yo creo que, o sea, no. Se lo vuelvo a decir. Inciso final del artículo 121. En el segundo informe, la Comisión podrá proponer la aprobación o el rechazo de las indicaciones o su modificación o aprobación parcial. Eso es lo que normalmente se dice. Podrá, asimismo, proponer otras enmiendas que tengan relación con las indicaciones aprobadas o que, por razones fundadas, la unanimidad de los senadores presentes estime necesarias. La unanimidad lo tiene que estimar necesaria y, por lo tanto, aprobarla. ¿Habría de acuerdo entonces? Lo dejamos pendiente y que el Ejecutivo haría la presentación de la indicación. Se agradece, senador. Ya, continuamos entonces. Muy bien. Presidente, les pido que volvamos a la página 10 del texto comparado. Había quedado pendiente una indicación suya, señor presidente, que dice relación con la organización interna del servicio. El texto aprobado en general dice que la Dirección Nacional del Servicio se organizará funcionalmente en 3 subdirecciones. Y usted presentó una indicación para agregar que pasaran de 3 a 4 subdirecciones y habría una nueva subdirección de mecanismos colaborativos de resolución de conflictos. Ahora bien, esta indicación se trató de manera muy general en la última sesión. El Ejecutivo insinuó que tal vez podría haber alguna enmienda en este sentido. No se tomó decisión porque usted, presidente, no estaba, entonces habría que ver qué se va a resolver sobre esto. Quiero hacer presente, sí, que en opinión de la Secretaría esta materia es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, porque se refiere a la organización interna de un órgano de la Administración del Estado. Y por lo tanto, aquí requerimos el patrocinio del Ejecutivo. Sí, presidente, ya que vamos a pedirle al Ejecutivo que patrocine la indicación 17, había un compromiso con el ministro Cordero en términos de poder conversar y discutir la creación de esta subdirección de mecanismos colaborativos de resolución de conflictos para entender una armonía. También entendimos que era relevante desde el punto de vista de la resolución de conflictos, la subdirección de resolución de conflictos es una instancia fundamental para evitar dilatar juicios, para dilatar largas discusiones. Entonces, si no hay una propuesta
material yo pediría que lo dejáramos pendiente para que el Ejecutivo nos hiciera una propuesta concreta en el cumplimiento, en el acuerdo que hizo el ministro Cordero en sesiones anteriores. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Lo que nosotros hemos planteado es que la subdirección de líneas de acción y programas, actualmente la propuesta tiene 3 subdirecciones: la subdirección de Defensoría de Víctimas, la subdirección de líneas de acción y programa y la subdirección de operaciones. Lo que nosotros como Ejecutivo podemos plantear es que la subdirección de acción programas también sea y de mecanismos colaborativos de resolución de conflictos, en la lógica de que es la subdirección en la cual debiera estar alojado los mecanismos de resolución alternativa de conflictos, porque además hay muchos programas que actúan de manera, actúan con sinergia, entonces que dentro de esa subdirección, o sea, esa subdirección se le denomine de líneas, acciones, programas y, o sea, de líneas de acción, programas y mecanismos colaborativos de resolución de conflictos. Si es necesario que nosotros hagamos una presentación formal, la podemos hacer junto con la otra, pero esa es nuestra propuesta, en el fondo, que se mantengan 3 subdirecciones y esa subdirección en concreto tenga ese apellido. Ese no fue el acuerdo, ministro, que hicimos con el ministro Cordero. Entonces yo le pediría que, al menos yo entiendo que hay una institución que se llama continuidad de gestión respecto del cambio de ministro. Somos el mismo gobierno, somos la misma coalición, según yo entiendo. Es importante que el acuerdo fue otro. Yo no estoy satisfecho, no me satisface esa propuesta, no se ha conversado. Es precisamente darle mayor protagonismo. Habría que ver la línea de acción y programa. Por la definición que hemos visto del articulado, tiene otros propósitos, tiene otros objetivos. Colgar en ella los mecanismos colaborativos de resolución de conflictos no me parece, creo que no dialogan. Por eso yo lo dejaría pendiente para efectos de que nos hicieran una propuesta más desarrollada, pero insisto y reitero, tengo acá en mis apuntes, el compromiso del ministro fue, del Ejecutivo, es ver una 4ª subdirección. Por la importancia, creo que todos le dábamos la importancia. Entiendo la propuesta que ustedes hacen de subsumirla en la línea de acción y programa, pero no es eso lo acordado. Lo vamos a dejar pendiente y continuemos con las otras artículos. Les pido a sus señorías que vayamos a la página 22 del texto comparado. Página 22 del texto comparado. Está el artículo 18, aprobado en general. Y respecto de este artículo se formularon las indicaciones 12, 12A, 13 y 14. La indicación 13 fue retirada y están pendientes las resoluciones de las indicaciones 12, 12A y 14. El texto aprobado en general dice lo siguiente: focalización en materias de acceso a la justicia. La atención del servicio se focalizará en aquellas personas que no puedan proveerse asesoría y representación jurídica por sí mismas. Para la determinación de dicha condición se atenderá, entre otras, a la condición de vulnerabilidad en los términos dispuestos en el número 3 del artículo 2 de la Ley 20.530 y a la calificación socioeconómica efectuada conforme con la información contenida en el Registro Social de Hogares, de conformidad con su reglamento. Agrega el inciso 2, y en este es el donde van a recaer las indicaciones, lo siguiente: sin perjuicio de lo indicado en el inciso anterior, el reglamento deberá determinar la existencia de grupos de especial protección que requieran prestaciones específicas bajo criterios diversos a los previstos para la población en general, en razón de la existencia de situaciones que afecten de manera generalizada a un grupo de la población a nivel nacional o local. En estos casos deberá disponerse de asesoría, defensa y representación jurídica especializadas, así como de apoyo social, de acuerdo con las características particulares del respectivo grupo. Además, podrá otorgarse apoyo psicológico a quienes pertenezcan a alguno de dichos grupos, en los casos en que así lo disponga el director o directora nacional.
Respecto de este inciso segundo, ustedes ven en el texto comparado hay una frase destacada en negrilla y respecto de ella hay dos indicaciones. La primera, la indicación del honorable senador señor Galilea, para sustituir en el texto la frase que aparece en negrilla, que habla del reglamento, deberá determinar la existencia de grupos de especial protección que requieran prestaciones específicas bajo criterios diversos, los previstos para la población en general, en razón de la existencia de situaciones que afecten de manera generalizada a grupos de la población a nivel nacional o local, por la siguiente. Se considerarán como grupos de especial protección los menores de edad, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Esa es la indicación número 12 del senador señor Galilea. Por su parte, la honorable senadora señora Pascual propone intercalar entre las expresiones en razón de y la existencia la frase lo que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile incluyen en dicha categoría. Si ustedes ven el texto, aparece en la cuarta columna la frase en razón de, y ahí se intercalaría la frase que señala la senadora Pascual. Ambas indicaciones recaen en el inciso segundo del 18, no me voy a referir a la 14 porque es para incorporar un inciso nuevo. Eso, señor presidente. Se ofrece la palabra. Paulina. Sí, gracias. A ver, lo que pasa es que lo único que busca esta indicación es, evidentemente, dejar expresamente establecido que estamos entendiendo por grupos de especial protección. Si el Ejecutivo, me gustaría saber, entiende lo mismo o no, porque al final del día dejar algo generalizado o destinado, ¿cierto?, a que se defina el día de mañana un grupo especial, un grupo de la población especial, de especial protección, sin que quede en la ley, se podría entender al final del día algo no especial, ¿me explico? O sea, cualquier cosa si es que termina siendo generalizado. Entonces, lo que, insisto, busca esta indicación es que entendamos por grupo de especial protección los menores de edad, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad, obviamente en la línea de lo que considera también nuestro ordenamiento jurídico en otras normas. Gracias, presidente. Luz. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con la indicación del senador Galilea, tal como lo señala la senadora Núñez, ¿no es cierto? Creo que es importante que se determine acá en la ley quiénes van a ser los grupos de especial protección, que no quede eso entregado a un reglamento que vaya mucho más allá y que pueda incluir tantos grupos de protección que termine siendo tan inefectivo, porque finalmente cuando tú tienes demasiados grupos de protección terminas no protegiendo a nadie. No estoy de acuerdo con la indicación de la senadora Pascual, creo que no es necesario incluirlos acá. Creo que hay tratados internacionales que hablan, pero que no dicen relación con esta especial protección que queremos entregar a este servicio público. En consecuencia, presidente, yo estoy disponible para votar en favor de la indicación del senador Galilea, en contra de la indicación de la senadora Pascual. Si no hay más, Claudia, perdón. Sí, yo al contrario, y no por molestar, digamos, es precisamente porque los tratados internacionales ratificados por Chile en materia de derechos humanos son más amplios que solo la expresión de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, personas en situación de discapacidad o personas mayores. Y por lo mismo es que yo estaría dispuesta a retirar mi indicación si es que retiráramos la indicación también del senador Galilea o la votáramos en contra, puesto que ahí se haría perfectamente compatible el que estuvieran todos. Pero si no, no tiene sentido, porque usted está restringiendo con la indicación del senador Galilea los grupos de especial protección que sí están en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. Ni siquiera estoy previendo situaciones futuras en que pudieran venir nuevos sujetos o sujetas de especial protección, solo de los que estamos actualmente. Y en relación a la indicación 14 de la senadora Ebensperger, no me parece innecesaria, puesto que se pone en el prejuicio de que va a haber una especial protección de alguien que pertenece
a una idea particular por estar en una organización. Y creo que desde ese punto de vista no es por estar en una organización la defensa, es precisamente por ser parte de los sujetos de especial protección, que es distinto. Entonces, desde ese punto de vista me parece que es innecesario colocar que en ningún caso se puede ser especial protección, ser parte de una organización política o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial. Me parece eso, presidente. Ministro. Sí. Muchas gracias, presidente. ¿Cuál es la idea del artículo 18 en términos generales? En términos generales, que el artículo 18 en su inciso primero establece que la representación jurídica principalmente está entregada a las personas que necesiten, por condiciones de vulnerabilidad económica, una representación jurídica. Y luego, en inciso segundo, lo que establece aquellas personas que pueden verse afectadas en una situación en particular. Veamos. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos con la indicación del senador Galilea? Que la cierra a esas personas que forman parte de esos grupos. Entonces, por ejemplo, la Corporación de Asistencia Judicial actualmente y eventualmente el nuevo servicio, cuando hay un incendio, entrega atención, representación jurídica, asesoría y atención psicológica a un grupo de la población que se ve afectada por una situación en particular, ¿ya?, que no necesariamente se encuentra en la condición de vulnerabilidad que le da el inciso anterior, y que si lo circunscribimos a los grupos que están señalados en la indicación, no les podríamos entregar la asistencia jurídica, psicológica o la representación que entrega la corporación actualmente o el nuevo servicio. Quienes otras personas no se encuentran acá. Nosotros, por ejemplo, le entrega a la corporación a ciertas mujeres en particular, no necesariamente a todas las mujeres, sino que a ciertas mujeres que se encuentran en ciertas circunstancias. Entonces, nosotros entendemos que queden más o menos los contornos. Lo que uno podría hacer es que, como esto es bien dinámico en cuanto a la forma en que se desarrolla, lo que uno podría hacer es, de alguna manera, circunscribirlo a aquellas personas que se encuentran en esta situación, ya sea porque una ley lo establece o porque los tratados internacionales lo entregan. No es que nosotros con esto queramos entregarle a cualquier persona después en el reglamento las prestaciones del servicio de acceso a la justicia, sino que es que tenga las capacidades para, en las situaciones en las que tiene que realizar estas atenciones, pueda efectivamente realizarlo. Si nosotros lo circunscribimos solo a los grupos que establece la indicación del senador Galilea, van a haber muchas situaciones en las que no se va a poder entregar los servicios del nuevo servicio, y que incluso no se van a poder entregar las cosas que realiza actualmente la Corporación de Asistencia Judicial si es que tuviera esta restricción, por las circunstancias que yo señalo, porque no podemos destinar fondos públicos a aquellas cosas que no están autorizadas efectivamente por ley. Eso es, presidente. Entonces, por eso nosotros entendemos que, tal y como está el artículo, cumple. Si es que hubiera que ponerle contornos, habría que buscar una redacción similar a aquello que esté actualmente determinado por ley, si es que se le quiere establecer ciertos contornos, o eventualmente se considerarán. A nosotros nos gustaba bastante la indicación de la senadora Ebesberger, y no tendríamos la 13, que retiró. Nos parece que esa permite cumplir el objetivo, porque dice: deberá establecer estos grupos, pero deja abierta la puerta para que eventualmente otras situaciones se puedan considerar. Pero por lo mismo nos parece que cierra contornos, pero deja cierta flexibilidad, y no tendríamos ningún problema en esa indicación aprobarla. El problema del senador Galilea es que nos cierra completamente de situaciones que actualmente desarrolla la corporación que no podría seguir desarrollando. Entendemos que hay que priorizar, y por eso nos parecía bien la indicación de la senadora Ebesberger, y cierra los contornos. Perfecto. Antes de votar, Luz. Presidente, no, porque tengo un acuerdo con el senador Galilea. Estamos en el artículo de focalización en materia de acceso a la justicia. Y estamos estableciendo grupos de expresión
protección. Si usted sigue, en el artículo 19, ¿no es cierto?, también ya establecimos, en virtud de delitos, una preferencia en la atención de víctimas. Si usted sigue agregando tipos de protección en el acceso a la justicia o en la protección de víctimas, finalmente no cumple el objetivo, porque van a caber todos adentro del acceso a la justicia prioritaria o la defensa de víctimas prioritaria. Si uno sigue, y lo decía muy bien la senadora Núñez, si uno sigue cómo hemos ido en esta misma comisión y la sala del Senado posteriormente ratificando, modificando distintos proyectos de ley y manteniendo siempre o limitando siempre como grupos de especial protección a los niños, niñas y adolescentes, a los adultos mayores y a las personas discapacitadas, creo que es la lógica que esos debieran ser acá también, para ser coherente en la legislación. Si usted sigue poniendo más gente, nunca va a haber un grupo prioritario. En lo que usted señala de la atención a las personas que son víctimas de incendio, entiendo que caben más en el 19 que acá. Porque usted habló de víctimas del delito de incendio. Ahora, si una persona que está sufriendo un incendio ya como consecuencia de ello ha perdido su hogar o lo que sea, ¿no es cierto? Además que hay una obligación del Estado de atenderla, de los distintos ministerios y de los distintos servicios del Estado. Acá estamos hablando de acceso a la justicia y esa persona que a lo mejor no cabe en el inciso primero, pero producto de un incendio ha perdido todo, obvio que tiene vulnerabilidad y por lo tanto sí cabría en el inciso primero. Es cosa de criterio. No significa además que no la pueda atender, no significa que el futuro servicio, la actual corporación de hoy día no la pueda dar un rápido acceso a la justicia. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, ¿qué es lo que queremos priorizar permanentemente? De acuerdo a lo que ha sido el criterio que hemos tenido en las distintas normas, deben ser niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y discapacidad. Aquellas personas que establecen los tratados internacionales hablan de que el Estado debe darle protección y acá se le está dando porque acceden a todo. En ninguna parte hablan de especial protección. Entonces, el adjetivo especial protección es lo que a mí me importa determinar. Todos tienen protección, ¿no es cierto? Pero vuelvo a decir, si usted mete y mete personas en especial protección, finalmente no termina dándole especial protección a nadie. Gracias, presidente. Si les parece, para ir resolviendo esta situación, debiéramos votar la indicación 12, luego la 12A y luego la 14, con obviamente la discusión o la referencia que la senadora, la 13, si bien era más omnicomprensiva, hay un acuerdo político con el senador Galilea de haberla retirado. Ministro. Muchas gracias, presidente. Solo para que tratemos de encontrar un punto de encuentro. Efectivamente, en el artículo 18, a las personas que tienen vulnerabilidad económica, en el inciso primero se les entrega representación jurídica. Luego, en el inciso segundo, a aquellas personas que están en estas categorías de especial protección se les pueden entregar no solo representación jurídica, sino que además otras prestaciones, principalmente de carácter social o psicosocial, ¿ya? Cuando yo señalaba que en situaciones de catástrofe, por ejemplo, las corporaciones actualmente uno las organiza y van a prestar un servicio, es porque no necesariamente esas personas requieren de representación jurídica y pueden encontrarse en la situación de vulnerabilidad, sino que muchas veces requieren de asesoría y prestaciones psicosociales, ¿ya? Y uno pone los profesionales que hay en las corporaciones a disposición de estas personas que han sido víctimas, está mal utilizado, que han sufrido un hecho, tal como dice acá la propuesta, que han sufrido situación que afecten de manera generalizada
a un grupo de la población a nivel nacional o local. Entonces, por eso nosotros, de hecho, esto cuando lo pensábamos precisamente en razón de lo que nos ha pasado estos últimos años respecto a situaciones de catástrofe, ¿ya? Y por eso queda abierto, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos muy de acuerdo con que hay que priorizar especialmente a los grupos que se señala acá: menores de edad, adultos mayores, personas en situación de discapacidad. Si nuestro problema no tiene que ver con que no haya que priorizarlas especialmente, sino que la redacción con la que quedaría la indicación propuesta por el senador Galilea lo cierra solo esos grupos y, por ejemplo, no permite, tal y como está la redacción del artículo actualmente, pero sobre todo en ciertas situaciones en particular, personas que están viviendo en ciertas situaciones en particular, ¿ya? Entonces, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en que el artículo 12 dé un mandato bien expreso a que se consideran como grupos de especial protección, la misma redacción que tiene la propuesta del senador Galilea, que diga, se considerarán como grupos de especial protección principalmente los menores de edad, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Y con eso queda abierto para las otras situaciones que permita y que sea necesario de que estos servicios actúen, porque efectivamente hay múltiples otras situaciones en las que es necesario poner a disposición el servicio en beneficio de las personas. Eso, presidente. Por eso nos gustaba mucho la indicación. Presidente, el que no estén esas personas acá no significa, si uno va al artículo 1 y 2 donde están, que no las puedan atender. Las van a atender igual y le van a dar esa protección si hay un incendio, si hay un terremoto, si hay algo que lo requiera, de acuerdo a la finalidad. No significa que no las pueda atender. Ahora, lo que yo estoy disponible, si esas son las situaciones, a la indicación del senador Galilea, agreguémosle ese grupo de especial protección, aquellos que, no sé, buscar un sinónimo de víctimas, ¿no es cierto?, de catástrofes o emergencias nacionales. Póngaselo. A mí lo que me importa es que el artículo 18 esté acotado por ley, no que se amplíe al reglamento. La senadora Pascual, ¿no es cierto?, hablaba de las mujeres, pero las mujeres también hay otras normas que le priorizan y en otro sistema. Se aprobó la ley de cero violencia contra la mujer y ahí establece un privilegio en su atención y una especial protección. Y se estableció además, y cuando lo vemos en el presupuesto, ¿no es cierto?, que hay recursos especiales para su defensa. Entonces, no es que no estén protegidas de alguna manera en la legislación. Lo que a mí me interesa, presidente, es que, vuelvo a decir, la focalización del 18, del inciso segundo, esté acotada, para que la especial protección de verdad sea especial protección. Porque si tú lo dejas como un bolsillo del payaso, son tantos los casos que el artículo o la finalidad que busca el artículo no produce eficacia, porque este nuevo servicio va a tener que atenderlos a todos con especial protección. Entonces, redactemos las situaciones que señala el ministro. Yo no tengo problema, pero incluyámoslo acá como otro grupo, ¿no es cierto? No que quede entregado al reglamento, porque a mí me parece coherente que este servicio de acceso a la justicia y defensa de la víctima a lo mejor tenga una priorización frente a situaciones de catástrofe nacional, regional o comunal. Perfecto. Si no hay acuerdo, vamos a votar las indicaciones para poder tener un texto definitivo. Gracias. ¿Cómo no va a ser posible? No sé si es una cuestión de presupuesto, que en todos los casos, si así lo estima el director o la directora nacional, se disponga de esta asesoría, defensa, representación jurídica. O sea, ¿por qué estamos focalizando para determinados casos ese apoyo, esa asesoría
Si yo entiendo que cualquier persona que acceda a un servicio que es precisamente de defensoría, por el hecho de haber sido víctima de algún delito, debería poder tener esa mínima red de apoyo, como pueden ser asesorías, defensa y representaciones, apoyo social, ¿cierto?, de acuerdo a las características particulares, psicológicos, como dice acá el proyecto, en fin. ¿Por qué estamos focalizando esa ayuda? Gracias, presidente. Muchas gracias. No sé si, ministro, si no ponemos en votación. Ministro. Presidente, muchas gracias. Yo creo que, lo que pasa es que una cosa es la representación jurídica, que eso efectivamente es para todas las personas que estén en una situación de vulnerabilidad económica. Y otra cosa son programas especializados que tiene actualmente la corporación y que también va a tener el nuevo servicio, en que no solo hay representación jurídica, sino que hay apoyo psicosocial, ¿ya? Y ahí quizás Rocío puede dar más detalles, pero en esos casos, como es un apoyo más integral, y son extremadamente costosos estos programas porque tienen una triada de profesionales que prestan un apoyo que es más profundo, en general son para víctimas de delito o para niños, niñas, adolescentes que se encuentran en una situación de protección o para personas mayores que requieren no solo la representación jurídica, sino que también los apoyos psicosociales. Se ha dicho, aquí los recursos hay que tratar de priorizarlos a ciertos grupos especiales. Y ahí nosotros no tenemos ningún inconveniente en que eso efectivamente sea así. Lo que ocurre es que hay situaciones en las que necesitamos cierta apertura para que no nos quede gente fuera, ya como las que yo señalaba. Y yo creo, presidente, que, si me lo permite, es posible que lleguemos a una redacción, entendiendo que además tenemos algunas pendientes, creo que podemos buscar aquello que nos permita priorizar estos grupos, que además son los programas que tenemos actualmente en la corporación y que van a continuar y se van a profundizar en el nuevo servicio, pero que nos deje la apertura para aquellas situaciones, tal como se señalaba acá, que afecten y quizás se podría cambiar por grupos, por personas en situación que afecten de manera generalizada a un grupo de la población a nivel nacional o local para situaciones específicas y poner como ejemplo que se haya declarado una emergencia, una catástrofe, etcétera, y eso nos permite cierta apertura para entregar esto que no es solo representación jurídica, sino que es lo otro, que es apoyo psicosocial, que son los otros tipos de prestaciones. Vale, lo vamos a dejar pendiente entonces esperando esa mejor redacción. Continuamos, secretario. Bien, presidente. Entonces queda pendiente la 12, la 12A. ¿También va a entrar en esa categoría lo de la indicación 14 o la quieren ver ahora? Sí, podemos ¿Ya? ver eso, la retira. Ya, muy bien. Entonces ahora tenemos que pasar a la página 29 del texto comparado. Está el artículo 24 y están pendientes las indicaciones 23 y 24. La indicación número 23 de la honorable senadora señora Vesperger usa una técnica legislativa para mejorar la técnica legislativa de este artículo, porque si se fijan no tiene un nombre, una denominación. En los otros artículos vienen con un descriptor. Entonces aquí lo que está haciendo la primera indicación es colocar ese descriptor al comienzo del artículo 24. El artículo 24 empieza así: en el caso de niños, niñas y adolescentes, la atención se otorgará en los términos previstos en la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Se agregaría, a través de la indicación 23, atención a grupos de especial protección. Está en alguna parte relacionado con lo que venían discutiendo antes, pero entendía la Secretaría que era el objeto de esto, el agregar una denominación a este artículo. No sé si lo quieren dejar pendiente. Luz. Presidente, es como lo hemos venido haciendo siempre que tenga, ¿no es cierto?, una denominación la materia que se trata en los artículos, no es otra cosa que eso. Luz, Claudia, por favor. Sí, gracias, presidente. Solo pregunto, el título, después los incisos en el artículo 24 tienen solo referencia a 2 de los grupos de especial protección. Entonces solo pregunto si el título no es más abarcativo
qué es lo que realmente tiene que tener, o si después de que aprobemos lo que quedó pendiente, se pueden incorporar también a este grupo esas definiciones. No sé si me explico lo que quiero decir, o sea, que no quede un artículo diciendo que hay grupos de especial protección y solo nombra 2, ni siquiera los 3 que nos proponen en la anterior, eso nada más. Ministro. Presidente, nosotros no le vemos inconveniente a la indicación presentada por la senadora, porque básicamente lo que hace el artículo 24 hace una referencia a las leyes más sustantivas de estos grupos en particular, y por cierto eso va a ser distinto a la discusión que se dé en el artículo 19 que estábamos conversando recién. Entonces yo creo que no hay inconveniente, al menos el Ejecutivo no tiene inconveniente en que se apruebe la indicación. Sí, presidente, yo tampoco veo inconveniente porque al final del día lo que entiendo busca la indicación es establecer una denominación. O sea, si luego se amplían las personas que van a formar parte de este grupo de especial protección, me imagino que tendremos que entonces incorporarla también en el artículo 24, pero siempre bajo la denominación de atención a grupos de especial protección. Así que me parece correcto y me parece incluso que quedaría más ordenado de esa forma. Perfecto, lo vamos a poner en votación entonces. La 23. Presidente pone en votación la indicación número 23. Senadora señora Núñez. A favor, señor secretario. A favor. Senadora Pascual. Me abstengo y voy a argumentar mi abstención. Me abstengo en tanto no está resuelto lo que está pendiente en materia de sujetos de especial protección, o grupos de especial protección, quiero decir, y donde además, si este fuera el título, estando absolutamente de acuerdo con él, creo que debiera hacerse referencia a todas las leyes que actualmente tenemos en nuestro país, de todos los grupos de especial protección que tenemos, y no están puestas acá, por eso es que me abstengo. Se abstiene la senadora Pascual. Senadora Araya. A favor. Vota a favor. Senadora Bensperger. Presidente. A favor. Resultado de la votación. 4 votos por la afirmativa, 1 abstención. Aprobada la indicación número 23. Correspondería ahora pasar al estudio de la indicación número 24, que recae en el inciso segundo, aprobado en general. El inciso segundo en general dice lo siguiente: en el caso de los adultos mayores, la defensa especializada deberá prestar particular atención a eventuales situaciones de abuso psicológico, físico o económico o de abandono, y considerará las particulares necesidades de este grupo etario. La indicación 24 agrega a lo que ya he leído lo siguiente: considerando especialmente la máxima satisfacción en el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías, respetando su derecho a ser oído. Indicación número 24 de la senadora Bensperger. ¿Votación? En votación. En votación la indicación número 24. Senadora señora Núñez. A favor, señor secretario. Vota a favor. Senadora señora Pascual. A favor, explicita parte de los derechos que tienen. Ya. A favor también, senadora Araya. A favor. A favor, senadora Bensperger. Presidente. A favor. Resultado de la votación: 5 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Aprobada la indicación número 24. Bien, correspondería ahora pasar a la página número 49 del texto comparado. Hay una indicación del senador señor Urresti para agregar un artículo 38 nuevo. Dice así el texto de la indicación: artículo nuevo. La práctica profesional se encontrará regulada a través de un reglamento que deberá ser dictado al efecto. Durante sus prácticas, los postulantes deberán recibir un trato respetuoso por parte de sus jefes, sus patrocinados y el resto de los postulantes, compatible con la dignidad de sus servicios. El servicio o la institución en la cual se realicen prácticas deberá investigar y sancionar las conductas contrarias a aquello, tales como el acoso laboral y el acoso sexual, de acuerdo a la legislación vigente. Se deberá contemplar un protocolo de prevención y sanción respecto de estas conductas. Los postulantes deberán desempeñar una conducta ética de acuerdo a las normas que regulan el ejercicio profesional del abogado. El Ejecutivo, señor presidente, ha hecho llegar, acá
recientemente a la Secretaría una redacción nueva para esta indicación número 39. Se va a repartir ahora, abogado ayudante, y le voy a dar lectura a su texto. El Ejecutivo. Están proponiendo aprobar con modificaciones su indicación, senador. ¿Si le doy lectura? Toma. ¿Le doy lectura, presidente? Espera un segundo. La propuesta de redacción alternativa de la indicación número 39 que ha hecho llegar al Ejecutivo dice lo siguiente. La práctica profesional de los postulantes al título de abogado o abogada, prevista en el número 5 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, se encontrará regulada a través de un reglamento que deberá ser dictado al efecto. Durante sus prácticas, los postulantes deberán recibir un trato respetuoso por parte de sus jefes, sus patrocinados y el resto de los postulantes, compatible con la dignidad de sus servicios. El servicio o la institución en la cual se realicen las prácticas deberá investigar y sancionar las conductas contrarias a aquello, tales como el acoso laboral y el acoso sexual, de acuerdo a la legislación vigente. Se deberá contemplar un protocolo de prevención y sanción respecto de estas conductas. Los postulantes deberán desempeñar una conducta ética de acuerdo a las normas que regulan el ejercicio profesional de abogado de la profesión. Ministro. Gracias, presidente, por su intermedio. La única incorporación que hacemos es en el título de la propuesta que quede bien claro que es para aquellas personas que están ejerciendo su práctica profesional conforme al artículo 5, el numeral 5 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, porque eso es lo que se refiere el resto de la propuesta y el resto es la misma. Una consulta ya que no hemos tenido muy buena experiencia con los plazos. No hay plazo respecto al reglamento. Sería bueno poder establecer cuál es el plazo de dictación del mismo para efectos de que no sea letra muerta. Sí, debiera ser en una norma transitoria, pero nosotros hemos tratado de incorporar en las distintas legislaciones la necesidad y obligación del reglamento y el cumplimiento de las mismas. Entonces, sería importante que el Ejecutivo nos pudiera clarificar en qué plazo se hace eso. Yo creo que esto va en una norma transitoria de acompañamiento, pero es relevante para efectos de poder votarla. Yo no tengo inconveniente, creo que es más precisa, sobre todo con la referencia al Código Orgánico de Tribunales que se hace, poder votar esta redacción. Señor secretario. Sí, probablemente el Ejecutivo lo va a clarificar mejor que yo, pero entiende la Secretaría de que hay un reglamento ya vigente sobre esta materia. A lo mejor ustedes deberían tenerlo a la vista para ver si hay alguna razón. Sí, pero independiente de eso, Rodrigo, es en qué plazo se adecúa la normativa. Yo creo que estamos de acuerdo en esta indicación, establecer un estatuto, no es la palabra exactamente, un estatuto del postulante, pero establecer un reglamento de cumplimiento, en qué fecha y con qué plazo va a ser vigente y va a ser aplicable a cualquier postulante en cualquier parte de Chile. Ministro. Gracias, presidente, por su intermedio. Sí, no habría inconveniente en que, además, como tenemos que hacer otras propuestas, hagamos una propuesta de norma transitoria respecto al plazo para adecuar el reglamento que señalaría este artículo, que es el artículo... Un nuevo artículo, bueno, este nuevo artículo 38, 39, por ahí. 39 parece, ¿no? El nuevo artículo 39 lo pondríamos en una norma transitoria y podríamos juntos hacer esa propuesta. Paulina, por favor. Sí,
algo muy, muy simple, pero que para mí al menos es muy profundo, porque en el segundo párrafo de este artículo nuevo, y también está contemplado la indicación, se dice que durante sus prácticas los postulantes deberán recibir un trato respetuoso por parte de sus jefes, sus patrocinados y el resto de los postulantes compatible con la dignidad de su servicio. Y la verdad es que el respeto hacia una persona se fundamenta precisamente en la dignidad inherente a la persona, más allá de los servicios que preste, de las cualidades que tenga o no sé, o de sus logros. O sea, es simplemente por el hecho de ser persona. Entonces, quiero sugerir que en ese párrafo podamos indicar y el resto de los postulantes compatibles con la dignidad o compatibles con la dignidad de la persona, pero no de su servicio. Gracias, presidente. Perdón, ¿dónde, Paulina? No. En el segundo párrafo, al menos de la propuesta del Ejecutivo. Deberán recibir un trato perdón, respetuoso por parte de sus jefes y el resto de los postulantes Claro, es compatibles. como que esa persona tiene que recibir un trato respetuoso por el servicio que presta. No sé, porque aspirará a ser abogado, no tengo idea qué quiso decir, pero yo creo que es, claro, compatible con su dignidad o con la dignidad de la persona, pero no con la dignidad de los servicios que presta. Sí. Sí, estamos en el límite. ¿Le parece que nosotros tendríamos que votar, ayúdeme, secretario, desde el punto de vista de la técnica, es votar el artículo, la indicación 39 con modificaciones? Sí, con esa modificación. ¿Le parece? Y yo lo que sugeriría es que mandatáramos a la Secretaría y al Ejecutivo a redactar mejor ese inciso lo segundo. No sé si es borrar de sus servicios, entender, es buena la propuesta de Paulina, compatible con la dignidad, con su dignidad. Ahí está mejor. ¿Le parece que lo votemos en esos términos, con modificaciones en los términos señalados? Compatible con su dignidad. En votación. El presidente pone en votación entonces la indicación número 39, modificada en los términos que ha sugerido el Ejecutivo, con la única enmienda de cambiar la expresión, cambiando la expresión la, o el artículo la, por su dignidad y eliminándole la frase de sus servicios. En votación entonces la indicación 39. Senadora señora Núñez. A favor, señor secretario. A favor. Senadora señora Pascual. A favor. Senador señor Araya. A favor. Senadora señora Wensperger. Presidente. A favor. Resultado de la votación. 5 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Aprobada con enmienda la indicación 39. Aprobada, y particularmente hacer la referencia o tenerlo, secretario, en atención en el plazo para el reglamento, si es por una transitoria o lo dejamos. Estamos en la orden, en el plazo. Luz, adelante. Sí, presidente, en esa facultad que le acabamos a dar a la Secretaría para hacer el arreglo formal, quisiera pedir si también la pudiéramos dar en la indicación 24 que acabamos de aprobar, que dice considerará y luego dice considerando. Entonces, para que pueda cambiar ahí en alguna de las dos un sinónimo. Perfecto. Habría acuerdo también en aquello. Estimados colegas, ministros, se ha cumplido la orden del día. Ya hemos podido despachar las indicaciones y propuestas, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta.